Soy un amante de la pesca desde que era niño, y tengo dos amigos, Andrés y Diego, con quienes comparto esa misma pasión. Cada verano, dedicamos una noche a alguna aventura de pesca nocturna. Siempre ha sido una experiencia casi sagrada para nosotros. El silencio del lago, el cielo lleno de estrellas y el sonido de las cañas al lanzar. Pero esta vez, la noche se convertiría en algo mucho más oscuro y perturbador, algo que nunca podré olvidar. Esa noche, elegimos un lago en las afueras del pueblo, rodeado de árboles densos y cubierto por una niebla espesa que flotaba suavemente sobre el agua. Era un lugar solitario, casi olvidado, y se rumoreaba que pocas personas lo visitaban debido a algo raro que se veía al caer la noche. Naturalmente, no le dimos importancia a los rumores. Para nosotros, eran solo historias para asustar a los turistas. Llegamos al lago alrededor de las 11 de la noche. La luna estaba oculta tras gruesas nubes, y el bosque alrededor parecía completamente inmóvil, como si estuviera conteniendo la respiración. Mientras preparábamos nuestras cañas y encendíamos las linternas, una extraña sensación de incomodidad comenzó a instalarse. Todo estaba tan quieto, ni siquiera los grillos cantaban. Diego, bromeando, dijo que habíamos entrado en la hora del miedo, y nos reímos para romper la tensión. Pero entonces escuchamos un ruido extraño, como si algo se arrastrara por el suelo, a solo unos metros de nosotros, del otro lado de la orilla. Las risas se apagaron al instante. Apunté con mi linterna hacia el sonido, pero no vi nada, solo la niebla espesándose entre los árboles. Fue Diego quien sugirió que solo era un animal nocturno, quizá un mapache o un zorro, y seguimos con nuestra pesca. Sin embargo, esa inquietud no se iba. Pasaron unos minutos cuando Andrés, que estaba a unos metros de nosotros, de repente dejó caer su caña y empezó a retroceder, señalando algo en el agua, justo en la orilla opuesta. Al principio no entendía a qué se refería, pero cuando miré en esa dirección, la sangre se me heló. Entre los árboles, se alzaba una figura. No era como alguien normal. La figura era alta, extremadamente delgada, y parecía tener brazos y piernas, pero algo estaba terriblemente mal. Su rostro, o mejor dicho, la ausencia de él. Donde debería estar su cara, solo había una superficie lisa y oscura, como si alguien hubiera cubierto esa área con una sombra que absorbía toda la luz. No había ojos, ni nariz, ni boca, solo oscuridad. Andrés intentó hablar, pero su voz salió como un susurro tembloroso. ¿Ven eso? No, no tiene rostro. La figura se quedó inmóvil, observándonos, si es que podía observar, desde la otra orilla. Por un momento pensé que era una broma, que alguien nos estaba jugando una mala pasada, pero esa cosa parecía imposible, inhumana. Un escalofrío recorrió mi espalda, y casi sin pensarlo, apagué mi linterna. Los otros hicieron lo mismo, y nos quedamos quietos en la oscuridad, conteniendo la respiración, sin atrevernos a hacer el más mínimo ruido. Pensábamos que se iría, que lo habíamos imaginado, pero no. Lo que pasó después aún me persigue en sueños. Esa figura comenzó a caminar hacia nosotros. Primero lentamente, sus piernas deslizándose en la oscuridad. Con cada paso, parecía distorsionarse, como si su cuerpo se estirara y retorciera en ángulos imposibles. Algo en su movimiento no era natural. Era como si estuviera descomponiéndose y reformándose en cada paso. Mis manos temblaban tanto que casi no podía sostener la linterna. De repente, Andrés gritó: ¡Corran! Y, sin pensarlo dos veces, salimos corriendo, abandonando nuestras cosas. Oía los pasos de mis amigos cerca de mí, pero también escuchaba algo detrás de nosotros, algo pesado, que parecía seguir nuestros movimientos en la oscuridad, resonando en la tierra y el agua del lago. Era como si esa cosa se deslizara más que correr. Llegamos al auto sin aliento y, de un salto, nos metimos adentro. Diego, que tenía las manos temblorosas, apenas logró girar la llave, y cuando el motor finalmente arrancó, pisó el acelerador sin mirar atrás. Solo queríamos salir de ese lugar. Nadie dijo una palabra en el camino de regreso. Mis manos seguían temblando, y mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a explotar. En mi mente, aquella figura sin rostro, aquel ser que no debería existir, seguía mirándome, con su presencia oscura y perturbadora. Desde esa noche, ninguno de nosotros ha vuelto a hablar de lo que vimos. Los tres lo recordamos, pero nunca lo discutimos. Es como si temiésemos que al hablar de ello,
al ponerlo en palabras, pudiera cobrar vida otra vez, que pudiera encontrarnos. La criatura en el asfalto. Conduzco de noche desde hace años. Me acostumbré al silencio de las carreteras y a la soledad de esas largas rutas que cruzan los paisajes más desolados. Era una madrugada fría en alguna carretera secundaria. El aire estaba tan helado que empañaba el parabrisas por dentro, y la neblina flotaba como una manta densa que cubría todo. Apenas veía unos metros adelante, pero era una de esas noches en las que uno quiere aprovechar cada kilómetro. La radio no servía en ese tramo, y para no quedarme dormido, iba masticando chicle y tarareando canciones viejas. De repente, noté algo raro en el asfalto, justo donde la niebla parecía más densa. Al principio pensé que era un animal, tal vez un ciervo cruzando la carretera. Frené un poco, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que lo que había en el camino no era un animal, sino una figura humanoide, demasiado delgada y gris. El reflejo de mis faros revelaba una piel pálida, casi translúcida, y aunque su cuerpo parecía humanoide, había algo antinatural en él. Estaba encorvado, con unos brazos tan largos que casi llegaban a sus rodillas. Parecía que apenas se mantenía en pie, y sin embargo, esos ojos se clavaron directamente en mí a través del parabrisas. Sentí un escalofrío en la columna. No era el típico miedo, era algo más, algo que me decía que debía mantenerme alerta. Mi primer instinto fue cambiar de carril y rodearlo, pero cuando moví el volante, aquella cosa también se movió. Al principio pensé que había sido una coincidencia, pero cuando intenté cambiar de nuevo, la criatura me seguía como si supiera cada movimiento. Aceleré para intentar pasar junto a él lo más rápido posible, pero justo cuando el camión estaba a punto de rebasarlo, la criatura dio un salto. En un segundo estaba pegada a mi parabrisas, con esos ojos enormes y sin expresión, mirándome fijamente. Pisé el freno instintivamente, y en ese momento todo se volvió un caos. El camión se deslizó y quedé varado en el borde de la carretera. La niebla era tan espesa que apenas podía ver unos metros, pero había algo en el ambiente, una sensación de que esa cosa seguía cerca. Traté de encender el motor para seguir, pero el camión simplemente no respondía. Con el corazón acelerado y la respiración entrecortada, busqué una linterna en la guantera y salí para revisar. La niebla envolvía todo como si fuera una presencia viva, y el silencio era tan denso que incluso mis pasos parecían ahogados. Avancé unos metros, mirando alrededor, buscando cualquier señal de esa criatura, cuando de pronto, algo se movió en el borde de mi visión. Giré la linterna hacia el bosque al borde de la carretera, y ahí estaba, a solo unos metros. La criatura me miraba, casi inmóvil, con esos ojos enormes y profundos. Noté que su piel gris parecía oscura bajo la luz de la linterna, pero lo que realmente me heló fue ver que sonreía. No era una sonrisa humana, era una mueca siniestra, como si intentara imitar una expresión que no comprendía. Di un paso hacia atrás, y sus ojos me siguieron, con una inteligencia oscura y calculadora. Quise correr, pero cada fibra de mi ser estaba paralizada. Fue en ese momento cuando escuché algo más allá de su presencia. Un murmullo, como un susurro que llenaba la niebla. Palabras que no entendía pero que parecían repetirse, acercándose cada vez más. Con un esfuerzo casi sobrehumano, logré moverme. Corrí de regreso al camión, tropezando con las piedras y sintiendo que esa cosa me seguía. Apenas pude cerrar la puerta de la cabina y girar la llave. Esta vez, el motor respondió, pero cuando miré por el parabrisas, estaba ahí, pegado al cristal, sus ojos mirándome sin pestañear. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que se me iba a salir del pecho. Pisé el acelerador y me adentré en la niebla a toda velocidad, sintiendo cómo el peso de la criatura hacía que el camión vibrara. Pero al cabo de unos minutos, justo cuando la carretera comenzaba a despejarse, sentí que el peso desaparecía. Aceleré sin mirar atrás hasta que el cielo comenzó a aclarar, y las luces de la ciudad aparecieron a lo lejos. Solo entonces me atreví a detenerme. Mi cuerpo estaba temblando y tenía las manos aferradas al volante. Cuando bajé del camión, descubrí marcas en el parabrisas, como si unos dedos largos y delgados hubieran estado arañando el vidrio. Desde esa noche, evito las carreteras secundarias. Operación Niebla Negra. Nos enviaron al lugar sin demasiadas explicaciones, como siempre. Para el ejército, éramos un equipo de operaciones especiales acostumbrado a realizar misiones en zonas inexploradas, oscuras, y bajo todo tipo de condiciones extremas. Pero esta vez era diferente.
y lo sentíamos desde que abordamos el helicóptero. Nuestro destino era una región desolada y remota en la tundra siberiana, un punto apenas marcado en el mapa. Al recibir nuestras órdenes, el general nos miró con una expresión de alerta que no había visto en sus ojos antes. Una señal ha surgido desde esta ubicación, dijo. Una transmisión antigua, de hace décadas, pero codificada con un sistema que no pertenece a ninguna de las fuerzas armadas conocidas. No hizo falta más explicación. Todos comprendimos que nuestra misión no era común. Estábamos acostumbrados a enfrentarnos a todo tipo de amenazas humanas, pero algo en esa transmisión sugería que esto era diferente. Al llegar, descendimos en silencio, rodeados por una niebla espesa que parecía no disiparse ni siquiera con el viento helado. Nos dirigimos hacia un complejo subterráneo en ruinas, una estructura oxidada que el tiempo y la intemperie habían convertido en un lugar digno de una pesadilla. El lugar estaba inusualmente callado, no había ni el sonido de animales, ni el crujido de ramas bajo nuestros pies. Al avanzar hacia la entrada, vimos algo que nos dejó sin aliento, una especie de símbolo tallado en la pared metálica, algo que no correspondía a ningún idioma o código militar. Era una espiral enredada, de líneas extrañas, que parecía moverse bajo la luz de nuestras linternas. Decidimos que 3 de nosotros bajaríamos al complejo, mientras el resto aseguraba la zona de entrada. Los pasillos eran estrechos, y cada rincón parecía absorber la luz de nuestras linternas, como si estuviéramos entrando en la boca de una criatura gigantesca. Finalmente, llegamos a una sala en donde encontramos algo que nunca esperé ver. Una figura humanoide, alta y delgada, suspendida en una especie de tanque lleno de un líquido oscuro. Sus ojos estaban abiertos, fijos en nosotros, y aunque parecía inmóvil, se sentía que esa cosa estaba viva. Nadie habló. El silencio se rompió solo cuando uno de mis compañeros retrocedió y tropezó, el sonido de su caída reverberando como una alarma. De repente, se apagaron las luces y el tanque vacío estaba ahora frente a nosotros. La figura había desaparecido. Apenas tuvimos tiempo de reaccionar cuando escuchamos pasos arrastrados, acercándose desde el pasillo. Encendimos nuestras linternas y lo vimos de nuevo, de pie en la oscuridad, inmóvil, observándonos con esos ojos sin vida. En ese momento, oímos otro sonido, una especie de zumbido bajo, como si las paredes del complejo estuvieran vibrando. Y antes de que pudiéramos disparar o retroceder, la figura se desvaneció en las sombras, solo para reaparecer unos metros más cerca. No sabíamos si era una alucinación o si la criatura estaba jugando con nuestra percepción del espacio. Lo que sí supimos era que nada en nuestras armas o entrenamiento nos preparaba para enfrentar algo así. Uno a uno, fuimos perdiendo el control. Algunos se lanzaron hacia las puertas de emergencia, otros intentaron contactar a nuestro equipo en la superficie, pero las comunicaciones estaban muertas. Al final, solo quedamos 3, atrapados en una sala con aquella cosa moviéndose entre las sombras, acercándose cada vez más, mientras susurraba en un idioma antiguo, incomprensible, que parecía grabarse en nuestra mente. Entonces, sucedió lo impensable. Uno de mis compañeros, completamente fuera de sí, se giró y me miró con una expresión enloquecida, como si yo fuera el intruso. «Nos está cazando», murmuró antes de lanzar su arma y correr hacia la figura, desapareciendo en la oscuridad con un grito que quedó atrapado en el eco de aquellos pasillos. El guardián de Yosemite. Trabajé como guardabosques en el Parque Nacional de Yosemite durante casi 10 años. Y creí haberlo visto todo. Los turistas perdidos, los animales que rondaban el campamento, incluso algunos accidentes extraños en las zonas más remotas. Pero nada me preparó para lo que encontré aquella noche. Todo comenzó con una llamada al atardecer. Uno de los campistas reportó gritos en el valle de Hetch Hetchy, un rincón aislado del parque que rara vez recibe visitantes después del anochecer. Con más curiosidad que preocupación, tomé mi linterna, revisé mi equipo de emergencia y me preparé para lo que pensé sería una caminata de rutina. La noche caía rápido, y para cuando llegué al inicio del sendero que bordeaba el embalse, el sol ya se había ocultado detrás de las montañas. Encendí mi linterna y avancé, escuchando los sonidos familiares del bosque, el susurro del viento en los árboles, el canto lejano de algún búho. Sin embargo, algo no estaba bien. El aire era demasiado denso, y había un olor extraño, como a humedad y algo podrido, un olor que nunca había percibido en ninguna parte del parque. A medida que me adentraba en el valle,
Los gritos que habían reportado comenzaron a parecerme cada vez más reales. Al principio, creí que venían de algún animal, tal vez un coyote herido, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que eran demasiado humanos. Eran lamentos profundos, desgarradores, y resonaban entre las paredes de granito del valle como si el propio parque estuviera vivo, gimiendo en la oscuridad. Al llegar a una zona de bosque cerrado, mi linterna comenzó a parpadear. Maldije para mis adentros, tratando de ajustarla, pero sin resultado. Con cada paso, la oscuridad se hacía más intensa, y los árboles parecían cerrar filas a mi alrededor, como si intentaran atraparme. Justo entonces, escuché algo moviéndose entre los arbustos, algo grande. Apagué la linterna y me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Escuché los pasos acercarse lentamente, y luego el ruido se detuvo. Parecía que aquello estaba a unos metros de mí, en la oscuridad, observándome. Pero cuando volví a encender la linterna, no había nada. Sin embargo, el aire se sentía más pesado, y un escalofrío recorrió mi espalda. Entonces, vi algo moverse al borde de mi visión, rápido, como una sombra deslizándose entre los árboles. Seguí caminando, tratando de no perder la calma, recordándome que tenía experiencia y que el miedo no podía controlarme. Pero cuanto más me adentraba, más claro era que no estaba solo. A lo lejos, en un claro del bosque, vi algo que nunca olvidaré. A la luz de mi linterna, distinguí una figura encorvada, con una piel extrañamente pálida que reflejaba la luz de una manera antinatural. Tenía una postura antinatural, como si sus extremidades fueran demasiado largas para su cuerpo, y se balanceaba de un lado a otro, murmurando en un lenguaje que no pude entender. Era un sonido gutural, repetitivo, como un eco distorsionado de algo ancestral. En ese momento la figura giró lentamente su cabeza hacia mí, y sus ojos, Dios, esos ojos, brillaban como un animal atrapado en la luz, pero había algo más, una inteligencia, una oscuridad que parecía absorberme. Di un paso atrás, tratando de no hacer ruido, pero tropecé con una raíz y caí al suelo. La linterna se me escapó de las manos, y todo se sumió en la oscuridad. Sentí un frío en mi nuca, como si la figura estuviera justo detrás de mí. Me quedé inmóvil, escuchando esa respiración pesada, aguardando un golpe que nunca llegó. Después de un momento que pareció eterno, conseguí encender la linterna de nuevo, y apunté hacia el claro, pero ya no había nada. Solo quedaban los árboles inmóviles, y el silencio. No me quedé para averiguar qué había sido esa criatura. Corrí, sin detenerme, sin mirar atrás, hasta llegar al puesto de guardabosques. Esa fue mi última noche en Yosemite. No he vuelto a pisar ese bosque. Pero sé que, en alguna parte de esa oscuridad, hay algo esperando, algo que no pertenece a este mundo, y que se oculta en los rincones olvidados del parque, donde pocos se atreven a ir. Carretera de medianoche. Siempre había escuchado leyendas sobre criaturas que merodeaban las carreteras, pero jamás pensé que yo sería quien viviría una experiencia tan inquietante. Aquella noche viajaba solo, cruzando un camino solitario en las afueras. Era una carretera olvidada por el tráfico y por el tiempo. Un camino angosto y sin luces, que se perdía en el bosque denso y oscuro. Solo me acompañaba el sonido del motor y la música de la radio que hacía eco en la inmensidad de la noche. El reloj del auto marcaba las 2:43 de la madrugada, y el cansancio ya pesaba en mis ojos. Me obligué a mantenerme despierto, convencido de que no tenía otra opción. Mi destino estaba a unas horas más, y el tramo era desolado. La niebla se alzaba del suelo, densa y blanca, como si quisiera cubrirlo todo en un manto espectral. De repente, algo en el camino hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Al principio pensé que eran solo sombras de los árboles. Sin embargo, mientras me acercaba, vi claramente una figura oscura parada en medio de la carretera, inmóvil y esperando. Sus ojos brillaban con una intensidad roja que atravesaba la neblina, como dos carbones encendidos que se clavaban en mí. Frené bruscamente, y los neumáticos chirriaron en el pavimento húmedo. Mi mente intentaba procesar lo que tenía enfrente, pero era imposible. Aquella criatura tenía el tamaño de un hombre, pero algo en su postura y en sus proporciones no era humano. Su cuerpo era delgado, demasiado alargado, y de su espalda emergían unas alas enormes, negras como la noche, que parecían absorber cualquier atisbo de luz. Parecía una figura salida de un cuento de horror. No sabía si debía salir del auto o dar marcha atrás.
Mi instinto me decía que debía huir, pero el miedo me había congelado. Mis manos temblaban sobre el volante mientras trataba de no perder de vista a la criatura. Y entonces, algo cambió. El ser comenzó a moverse lentamente, dando un paso hacia mí, como si estudiara cada uno de mis movimientos, esperando una reacción. En ese momento, decidí que no podía quedarme ahí. Pisé el acelerador con todas mis fuerzas y traté de rodearlo. Pero cuando pasé a su lado, vi algo que aún me atormenta. Aquellos ojos rojos me siguieron en todo momento, girando sin parpadear, como si estuvieran conectados a mi alma. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza, y supe, en lo más profundo de mí, que aquello no era una criatura común. Era algo mucho más oscuro, algo que jamás debería haber visto. El auto rugió y aceleró, pero, por el retrovisor, pude ver cómo la figura comenzaba a extender sus alas y a elevarse. Mis nervios estallaron cuando, con un solo aleteo, aquella cosa estaba sobre el coche, volando a mi misma velocidad. Era como si no tuviera intención de dejarme escapar, como si simplemente estuviera jugando conmigo, disfrutando del pánico que me hacía pisar cada vez más fuerte el pedal del acelerador. Durante lo que parecieron horas, aquella criatura se mantuvo sobre mi auto, a escasos metros, siguiendo cada curva y cada recta. No había manera de dejarla atrás, y el peso de su presencia era tan aterrador que empecé a perder la concentración. Sabía que estaba en peligro de estrellarme si no controlaba el miedo, pero en ese momento todo lo que podía sentir era que algo peor que la muerte me esperaba si aquel ser lograba atraparme. Entonces, la criatura descendió hasta quedar de nuevo en la carretera, delante de mí, como un guardián oscuro bloqueando el paso. El auto comenzó a temblar, y sentí que el motor estaba a punto de apagarse. Desesperado, intenté mover el volante para esquivarlo, pero cada vez que giraba, la figura aparecía en el camino, acechante y decidida a impedirme el paso. En un último intento, cerré los ojos, pisé el acelerador a fondo y solté un grito ahogado, esperando lo peor. El golpe nunca llegó. Abrí los ojos y, sorprendentemente, la carretera estaba vacía, como si todo hubiera sido una pesadilla. Mi corazón aún latía frenético y mi respiración era agitada, pero la criatura se había ido. El silencio de la noche era ensordecedor, y solo me acompañaba el sonido de mi propia respiración. Acelerar, alejarme lo más rápido posible de aquel lugar era mi único pensamiento. Sin embargo, cuando estaba a punto de retomar el viaje, vi algo en el asiento del copiloto. Una pluma negra, enorme, como recuerdo de que aquella presencia había sido real. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera solitaria de noche, miro de reojo, esperando no encontrar nuevamente aquellos ojos rojos que parecen pertenecer a algo mucho más antiguo, algo que acecha en los rincones oscuros de nuestros miedos. Siempre pensé que el océano era mi hogar, un lugar de paz. Llevaba años siendo marinero y conocía cada rincón de aquel barco. Aquella noche, sin embargo, algo me haría dudar de toda mi vida en el mar. Estaba en una expedición en solitario en el Atlántico, revisando algunas redes de pesca antes de descansar un rato. El silencio de la noche era interrumpido solo por el sonido de las olas rompiendo contra el casco. Pero, de repente, el viento pareció detenerse, y el aire se volvió pesado. Primero, oí un murmullo apenas perceptible. Pensé que era el viento, pero aquel susurro era más ¿humano? Descarté la idea y seguí trabajando, intentando ignorarlo, pero cuanto más me concentraba, más claro era. Eran voces, palabras ininteligibles que surgían de todos lados. Encendí una linterna y enfoqué hacia el agua, esperando ver algo, o a alguien. Mientras miraba las olas, vi una figura pálida flotando a unos metros del barco. Tenía ojos hundidos, fijos en mí, y una expresión tan vacía que me provocó un escalofrío. Parpadeé, y la figura desapareció. Creí que estaba alucinando, hasta que volví a oírla. Esa voz que parecía provenir del fondo del mar, llamándome por mi nombre. Inquieto, decidí refugiarme en la cabina, intentando calmarme. Pero el sonido comenzó a intensificarse, y ahora podía escuchar claramente mi nombre. «Ven con nosotros. Ven». Sentí que una fuerza me empujaba, me arrastraba hacia la cubierta. Me resistí,
pero mis piernas se movían solas. Cuando salí a la cubierta, una sombra surgió del mar y comenzó a rodearme. Era como si el océano mismo estuviera vivo, como si aquel ser fuera una extensión del agua. Me sentí atrapado, incapaz de moverme. La sombra susurraba, contándome historias de aquellos que habían muerto en el mar, de almas perdidas que buscaban compañía. Por un segundo, mi mente se llenó de las imágenes de aquellos marineros. Vi sus rostros, sus expresiones de miedo, y entendí que el océano reclamaba una vida más. Con un último esfuerzo, corrí hacia la cabina y me encerré. Cubrí mis oídos, pero el susurro seguía resonando en mi mente, una y otra vez, hasta que la madrugada rompió el hechizo. Al amanecer, todo había vuelto a la normalidad. Pero aquel recuerdo persiste. Aún puedo sentir esa presencia, esa voz que me llama desde las profundidades. Y cada vez que veo el océano, sé que un día volverá por mí. Y tal vez entonces ya no pueda resistirme. La casa nocturna en el bosque. Trabajo en el Servicio de Guardabosques de los Estados Unidos, asignado al Parque Nacional de los Apalaches. He pasado años recorriendo los densos y viejos bosques de esta región, donde el viento silba entre los árboles y el susurro de las ramas es constante, como un eco interminable de los siglos de vida que han pasado por aquí. Nunca imaginé lo que estaba a punto de vivir la noche en que recibimos el aviso de una persona extraviada. Era otoño, la temporada en la que el sol comienza a ocultarse más temprano y la niebla se asienta sobre el suelo al anochecer, haciendo que todo parezca sumido en un eterno crepúsculo. Éramos 5 en total, 3 guardabosques experimentados, un paramédico y yo, encargado de liderar la operación. Partimos desde el refugio, adentrándonos en el parque cuando las sombras comenzaban a alargarse. Mientras avanzábamos, la tensión era palpable. Sabíamos que cada minuto contaba para encontrar a la persona extraviada, pues la noche traía consigo temperaturas extremas y la amenaza de depredadores. Pero al avanzar, los sonidos normales del bosque parecieron desaparecer. No era solo el silencio. Era como si algo o alguien nos observase, escondido en la negrura entre los árboles. Tras varias horas, y ya con la noche completamente cerrada, llegamos a un claro. La luna, semioculta entre las nubes, dejaba ver algo en la distancia. Parecía una figura humana de pie junto a un árbol. ¡Eh!, grité. Pero al instante me di cuenta de que no había vida en esa sombra. Nos acercamos cautelosos, y fue entonces cuando todos lo oímos. Un batir de alas. No como el de un ave. Era mucho más profundo, mucho más pesado, como el sonido de algo mucho más grande. Mi corazón latía rápido, y los demás me miraban con los ojos muy abiertos. ¿Qué demonios es eso?, murmuró alguien, rompiendo el silencio. La sombra frente a nosotros desapareció en un segundo, como si nunca hubiera estado allí. Nos giramos en todas direcciones, intentando ver entre los árboles, pero solo vimos destellos oscuros moviéndose a toda velocidad, ocultándose entre las ramas. Pronto, ese batir de alas se convirtió en algo constante, como si la criatura nos rodeara, observándonos desde la penumbra. No estamos solos aquí, pensé. Algo en el ambiente me lo gritaba. Las ramas crujían bajo un peso invisible y, a lo lejos, unos ojos rojos como brasas se fijaron en nosotros. El viento soplaba a través de los árboles, creando un susurro constante, como si el propio bosque intentara advertirnos. Esos ojos rojos, incandescentes y profundos como carbones, nos observaban sin moverse. Eran como 2 pozos de maldad pura en medio de la negrura. Intenté calmar al equipo. Mantengan la calma, seguro es algún animal. Un gran búho, tal vez. Traté de razonar, aunque sabía que ninguno de nosotros lo creía. El batir de esas alas pesadas se escuchaba de nuevo, acercándose y alejándose como si jugara con nosotros, burlándose de nuestro miedo. Intentamos movernos con rapidez para salir de ese claro y regresar a la seguridad del sendero, pero era como si nos hubiéramos desorientado. Todo se veía igual entre los árboles. No podíamos ni escuchar el eco de nuestros propios pasos. Seguimos avanzando, intentando ignorar la creciente sensación de que algo estaba detrás de nosotros. Pero la oscuridad era tan densa que apenas veíamos más allá de nuestros pies con las linternas. En un punto, el paramédico, que caminaba junto a mí, tropezó y cayó. Su rostro mostraba pánico mientras intentaba levantarse. ¡Ay! Algo
Lo vi entre los árboles. Estaba aquí, muy cerca, susurró con voz entrecortada. Uno de mis compañeros, Michael, se acercó para ayudarlo. Pero entonces sucedió algo que me heló la sangre. Escuchamos una risa baja, gutural, un sonido que no era humano y que parecía emanar desde todas las direcciones. No podíamos determinar de dónde provenía. Era una risa fría, de una maldad que nunca antes había sentido en toda mi vida. De repente, un movimiento rápido pasó frente a nosotros. Iluminamos con nuestras linternas, pero solo alcanzamos a ver una enorme sombra, alta, alada, que se movía con una velocidad antinatural, casi espectral. La luz de nuestras linternas parecía no afectarla, como si absorbiera el brillo y se desvaneciera en la oscuridad. Intentamos avanzar con mayor rapidez, pero el miedo comenzaba a apoderarse de todos. Sentíamos que algo jugaba con nuestras mentes, que la criatura nos estaba guiando, obligándonos a caminar en círculos. Sin decir palabra, sabíamos que estábamos atrapados en su terreno. Fue entonces cuando comenzamos a oler un aroma nauseabundo, como carne podrida mezclada con azufre. No venía de ninguna dirección específica, estaba por todas partes, envolviéndonos, impregnando el aire que respirábamos. Finalmente, llegamos a una zona donde los árboles estaban completamente torcidos, como si una fuerza sobrenatural los hubiera arrancado y retorcido hacia el suelo. No había manera de que algo natural hubiera causado ese daño. Nos miramos, sin atrevernos a decir en voz alta lo que todos estábamos pensando. Algo había hecho eso, algo con una fuerza y una crueldad inimaginables. Justo entonces, uno de los guardabosques del grupo gritó. Se había quedado rezagado apenas unos metros atrás, y ahora estaba paralizado, mirando hacia el cielo. Seguimos su mirada y, entre las copas de los árboles, vimos la silueta de la criatura. Era inmensa, con alas descomunales que casi tapaban la luna. Tenía el cuerpo alargado, con extremidades retorcidas y dedos como garras. Nos miraba desde arriba, casi disfrutando del terror que provocaba en nosotros. En ese momento, la criatura se lanzó. Con un ruido ensordecedor, se precipitó desde las alturas, y tuvimos que lanzarnos al suelo para esquivar su ataque. En la oscuridad, solo alcanzamos a ver su sombra pasar por encima de nosotros antes de desaparecer en las sombras del bosque. Sabíamos que estaba ahí, acechando, esperando el momento de lanzarse nuevamente sobre nosotros. Corriendo, tratando de salir de ese sitio maldito, escuchábamos sus alas cada vez más cerca. El paramédico tropezó de nuevo, pero esta vez no tuvimos tiempo de detenernos. Nos estaba ganando el pánico, y a pesar de que nuestro instinto de equipo nos decía que no dejáramos a nadie atrás, el miedo era abrumador. Seguimos avanzando sin mirar atrás, con el batir de esas enormes alas siguiéndonos, como si estuviera jugando a cazarnos uno por uno. Entonces, escuché a Michael gritar. Fue un grito desesperado, un alarido que se quedó en mi mente. Miré hacia atrás por un segundo y vi cómo la criatura lo arrastraba hacia las sombras. Su rostro, congelado en una expresión de puro terror, fue lo último que vi antes de que desapareciera entre los árboles. Los que quedábamos corrimos hasta que sentimos que los pulmones nos estallaban. La criatura no nos seguía tan cerca ahora, como si estuviera satisfecha, como si el precio de habernos internado en su territorio hubiera sido pagado. Pero en el fondo sabíamos que no era el final, que quizás solo estaba esperando el momento adecuado para volver. Cuando finalmente salimos a una zona despejada, paramos, jadeantes. Las primeras luces del amanecer comenzaban a asomarse entre los árboles, y fue en ese momento que nos dimos cuenta de que nunca hallaríamos a la persona extraviada. Estaba claro que, al igual que nuestro compañero, la criatura ya había cobrado su presa. Todo lo que queríamos era salir de ese bosque maldito y no volver jamás. Pero esa noche, esos ojos rojos y esas alas enormes quedaron grabados en mi mente para siempre. Incluso hoy, al recordar lo sucedido, me pregunto si fue real o si el bosque había jugado con nuestra percepción. Nadie nos creyó cuando regresamos y contamos nuestra historia, pero sé que, en algún lugar de esos bosques oscuros, esa criatura sigue esperando, lista para acechar a cualquiera que tenga la mala suerte de adentrarse en su territorio. Algo en la oscuridad. La noche había caído de repente sobre el bosque. Las últimas brasas de nuestra fogata chisporroteaban, y una capa de humo suave se mezclaba con la niebla que empezaba a enredarse en el suelo. Éramos 4. Dani, Iván, Chris y yo.
perdidos en medio de un bosque denso que parecía el escenario perfecto para nuestras propias historias de terror. Pero esta noche, no necesitaríamos inventar nada. Todo había empezado como una broma entre amigos. Nos encantaba probar nuestra valentía, y acampar en el bosque por 3 noches, lejos de cualquier civilización, sonaba como el desafío perfecto. Al caer el sol, el bosque cambiaba de piel. Los murmullos de los árboles y el crujir de las ramas se convertían en un susurro inquietante, como si algo nos vigilara. El primer día había sido casi rutinario: montar las tiendas, encender el fuego, contar historias de miedo. Pero cuando la niebla empezó a rodearnos, el ambiente cambió. Algo no estaba bien, y lo sentíamos. Esa primera noche, mientras intentábamos dormir, escuché pasos, pequeños y cautelosos, al principio, pero se volvieron firmes y decididos. Me asomé por la pequeña abertura de la tienda, pero solo había sombras y silencio. Las hojas no se movían, y el aire estaba quieto. Fue entonces cuando noté algo. Una figura negra, oscura como el vacío, parada entre los árboles, inmóvil. No podía ver su rostro, ni su forma completa, solo sabía que estaba allí, observándonos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo, y, paralizado, no pude hacer otra cosa que retroceder y cerrar la tienda. Nadie más parecía haberlo notado, o al menos, no dijeron nada. La segunda noche, Dani fue quien se dio cuenta. Se levantó de golpe en medio de la madrugada, jadeando. «¡Hay alguien allá afuera!» Zrenia gritó, sacándonos del sueño. Todos salimos de las tiendas, armados con nuestras linternas. Apuntamos hacia el bosque, pero no había nada. Solo la niebla densa y nuestros propios rostros pálidos reflejados en la oscuridad. Entonces, lo escuchamos. No fueron pasos, ni susurros. Era una risa, suave y apenas perceptible, como si viniera de muy lejos, y a la vez, de todas partes. Sentí el pánico de Dani al mirarnos con los ojos desorbitados, pero nadie se atrevió a pronunciar palabra. La tercera noche fue la peor. El ambiente estaba cargado, y sentíamos una presencia en el bosque, acechando desde el momento en que el sol se hundió en el horizonte. Esta vez, todos estábamos despiertos, tensos, con el corazón palpitando. Iván, con el ceño fruncido, apuntaba su linterna en todas direcciones. «No podemos seguir aquí», dijo, su voz apenas un susurro. Asentimos, pero nos paralizaba el terror de que algo estaba aguardando, acechándonos desde las sombras. De pronto, la risa volvió, más fuerte. Pero esta vez, se acercaba. Era imposible saber de dónde venía. Chris dio un paso atrás, y tropezó, soltando un grito que rompió el silencio. Al girarnos para ayudarlo, la vimos. Allí, frente a nosotros, entre los árboles, una figura humanoide, alta y delgada. Su rostro no tenía rasgos, solo una máscara de oscuridad que se deformaba y se movía. Sentí que su mirada penetraba en mí, aunque no tenía ojos. Corrimos. No miramos atrás, pero el sonido de sus pasos nos seguía. La risa, la misma que antes parecía distante, ahora era cercana, rodeándonos. Tropecé, y por un instante sentí como una mano fría se cerraba alrededor de mi tobillo. Pero logré zafarme. Dani y Chris iban adelante. Iván gritaba, pero yo solo escuchaba mi propio latido y el terror que nos pisaba los talones. Cuando salimos del bosque, ya era de día. La luz parecía quemarnos, como si lleváramos días enteros en la oscuridad. Ninguno dijo nada mientras nos mirábamos con los ojos enrojecidos y la piel pálida, como si algo se hubiera llevado una parte de nosotros en esa noche. Hasta hoy, cuando cierro los ojos, aún escucho aquella risa. Y aunque nunca hemos vuelto a hablar de aquella experiencia, sé que, de alguna manera, ninguno de nosotros escapó realmente de aquel bosque. La bestia del bosque. Siempre he sido alguien escéptico. Vivir en el campo me enseñó que los rumores son solo eso, historias inventadas para que los niños obedezcan o para que los vecinos se reúnan en torno a un fuego y se sientan menos solos. Pero, desde aquella primera noche, he aprendido a desconfiar de lo que acecha en la oscuridad, a preguntarme si realmente estamos solos. Mi familia y yo vivíamos en una granja, una casa vieja de madera que se sostenía milagrosamente pese a los inviernos y al desgaste de los años. La casa estaba rodeada de hectáreas de bosque, árboles interminables que formaban una barrera natural contra el mundo exterior. Era un lugar solitario,
y para muchos, incluso aterrador. Sin embargo, para mí y para mis padres, era el hogar. O al menos, lo fue. Todo comenzó con pequeños ruidos al caer la noche, algo rozando el suelo de la granja, pasos ligeros en la hierba que rodeaba la casa. Al principio, pensamos que eran animales, zorros, tal vez algún ciervo perdido. No era raro que los animales bajaran del bosque buscando comida o agua, pero esos sonidos se hicieron cada vez más inquietantes, más cercanos, hasta el punto de oírlos justo al otro lado de nuestras ventanas. Una noche, mi padre decidió salir a investigar. Llevaba su linterna y una escopeta, algo que siempre consideró más por precaución que por necesidad real. Me asomé por la ventana mientras él desaparecía en la oscuridad. Lo vi girar la linterna y avanzar despacio, mirando entre los árboles. No pasó mucho antes de que regresara, con el rostro pálido y la mirada perdida. No dijo nada. Solo cerró la puerta con llave y se dirigió a la cama, ignorando nuestras preguntas. A partir de esa noche, algo cambió. Mi padre, un hombre de pocas palabras y menos supersticiones, empezó a actuar de manera extraña. Nos prohibió salir de la casa después de que cayera el sol. Cerraba todas las puertas y ventanas y nos aseguraba de que apagáramos cualquier luz que pudiera atraer la atención. Cuando le preguntábamos qué había visto aquella noche, desviaba la mirada y cambiaba de tema. El silencio en su rostro nos daba más miedo que cualquier explicación. Pasaron semanas en este estado de constante vigilancia, y yo también comencé a escuchar cosas. Ruidos de ramas crujientes y de algo que rasguñaba las paredes de la casa. Una madrugada, el sonido fue tan fuerte que me levanté de un salto. Al asomarme por la ventana, vi una sombra, algo grande y alargado, que se movía entre los árboles. No era un animal común. Era demasiado alto, con una postura extraña, encorvada, y sus ojos reflejaban un brillo que no pertenecía a ninguna criatura que yo conociera. A la mañana siguiente, le conté a mi madre lo que había visto. Me miró en silencio, y luego susurró: «Tu padre lo ha visto también». Esa frase me caló hasta los huesos. No estábamos imaginando cosas. Había algo allá afuera, y nos estaba vigilando cada noche. Poco a poco, los días se volvieron insoportables. Vivíamos con el constante miedo de lo que acechaba más allá de la puerta. Cada noche, la criatura volvía. Susurros en el viento y sombras que se movían entre los árboles. Una madrugada, el sonido fue tan fuerte que nos despertamos todos al mismo tiempo, el corazón latiendo al mismo ritmo frenético. Era como si algo raspara con fuerza la puerta de la entrada, como si intentara arrancarla de sus bisagras. Podía sentir su respiración, pesada y profunda, detrás de la madera. Mi padre, en un impulso desesperado, tomó la escopeta y se dirigió hacia la puerta. Nos miró a mi madre y a mí, y con una voz que apenas reconocí como la suya, nos ordenó que no saliéramos, pasara lo que pasara. Escuché el sonido de la puerta abriéndose y luego el silencio. Ningún disparo, ninguna palabra. Esperamos hasta el amanecer, con el miedo latiendo en nuestros corazones. Cuando salió el sol, abrí la puerta. Mi padre no estaba. En el suelo solo quedaban huellas grandes y profundas, como si algo lo hubiera arrastrado hacia el bosque. Nunca volvimos a saber de él. Con el tiempo, mi madre y yo abandonamos la granja, pero esa criatura, esa bestia del bosque, sigue rondando mis pesadillas. Y sé que, en algún lugar, en algún rincón oscuro de ese bosque, ella aún me observa, esperando el momento de volver. La misión que nadie debió conocer. Nos enviaron a una misión de reconocimiento en una región remota. Era una noche sin luna, y el bosque estaba tan oscuro que apenas podíamos ver a unos metros frente a nosotros. Solo éramos tres: el sargento Ramírez, el cabo López y yo. Nos dieron instrucciones claras: mantenernos en absoluto silencio y no encender luces a menos que fuera absolutamente necesario. Caminábamos en fila, cada paso cuidado, sin hacer ruido. De repente, el sargento se detuvo en seco. Pensé que había escuchado algo, pero el silencio era tan profundo que apenas se oía el susurro del viento entre las ramas. Fue en ese momento cuando vi que el sargento levantaba la mano para señalar el cielo. Al principio pensé que era una estrella, pero aquel punto de luz era diferente. Estaba mucho más cerca y parecía moverse. No solo moverse. Flotaba, como suspendido en el aire, cambiando de color y de forma, como si estuviera vivo.
López murmuró algo en voz baja, pero no me atreví a responderle. El aire estaba tan cargado que cada respiración me quemaba en los pulmones. De repente, aquella luz comenzó a descender. Estábamos paralizados. Nunca había visto algo así. Era un objeto enorme, pero sin hacer el más mínimo sonido. Cuando estuvo casi sobre nosotros, pude distinguir su forma, un círculo perfecto, con una especie de resplandor púrpura que envolvía su estructura metálica. No era ningún dron, avión o helicóptero. Aquello no era nada que yo conociera. De repente, una luz cegadora nos envolvió. Cerré los ojos y sentí como si algo me levantara del suelo. En mi mente, las imágenes eran confusas, visiones de lugares que jamás había visto, símbolos extraños y figuras humanoides con ojos que parecían atravesar el alma. Sentí que el tiempo no existía, que había estado ahí por horas, tal vez días. Cuando la luz se apagó y pude abrir los ojos, estábamos en el suelo, en medio del bosque, en completo silencio. Ramírez y López parecían tan perdidos como yo. Ninguno de nosotros podía recordar cómo habíamos llegado hasta ahí, ni cuánto tiempo había pasado. Miramos al cielo, pero aquel objeto ya no estaba. Regresamos a la base sin decir una palabra sobre lo que habíamos visto. Pero desde esa noche, he tenido pesadillas recurrentes, siempre con esa luz, esos símbolos y esas figuras de ojos penetrantes. Nadie nos creyó cuando intentamos reportarlo. Y cada vez que pienso en esa noche, siento que algo sigue observándome, esperando el momento para regresar. Sé que, de alguna manera, dejamos una parte de nosotros en ese bosque. Y quizás algo, o alguien, se llevó otra parte de nosotros. Y cada vez que el cielo está despejado, no puedo evitar mirar hacia arriba, esperando ver aquella luz descender nuevamente. Y, esta vez, llevándome para siempre. El acecho del hombre lobo. La idea era simple. Una escapada de fin de semana al bosque. Solo éramos 4. Lucas, Andrea, Tomás y yo. Todo parecía perfecto. Llegamos al campamento al anochecer, y después de una buena cena junto al fuego, nos acomodamos en nuestras tiendas. La noche estaba tranquila, o al menos eso pensé, hasta que un olor nauseabundo nos despertó a todos. Era como carne en descomposición mezclada con algo ácido y penetrante. El hedor era tan fuerte que hizo que me picaran los ojos. Lucas fue el primero en salir de la tienda, intentando ver de dónde venía aquel olor, y los demás lo seguimos. ¿Alguien dejó la basura afuera?, preguntó Tomás, mientras escaneaba los alrededores con una linterna. Pero no había nada, solo el silencio denso y aquel hedor pegajoso que parecía envolverse alrededor nuestro. Entonces, escuchamos un crujido, algo rompiendo ramas y arrastrándose a través de los arbustos. Giré la linterna hacia el lugar de donde provenía el ruido, pero no vi nada, al principio. Sin embargo, había algo en el ambiente, algo que nos hacía sentir observados. «Volvamos a las tiendas», murmuró Andrea con un hilo de voz. Pero en cuanto dimos la vuelta, escuchamos otro ruido, más cercano, como un gruñido bajo, profundo y gutural. Me giré lentamente, y entonces lo vi. Era una figura enorme, con un par de ojos amarillos brillando en la oscuridad. No era un lobo normal. Su tamaño era descomunal, y estaba de pie, erguido sobre sus patas traseras, como un hombre. Su piel parecía cubierta de parches de pelo espeso y oscuro, y el hedor era tan fuerte que me revolvía el estómago. La criatura nos miraba con una intensidad feroz. Sus dientes, largos y afilados, sobresalían de una boca que parecía diseñada solo para desgarrar. Sin pensarlo 2 veces, salimos corriendo en direcciones opuestas, cada uno buscando cualquier rincón donde esconderse. Mi corazón latía tan rápido que pensé que se me saldría del pecho. Mientras corría, escuchaba el gruñido de aquella cosa cada vez más cerca, acompañado por ese hedor fétido. Intenté mantenerme en silencio, escondiéndome detrás de un árbol grueso, pero el sonido de sus pisadas pesadas me indicaba que estaba acercándose, como si pudiera oler mi miedo. De repente, escuché un grito desgarrador. Era Lucas. Intenté acercarme, temblando de pies a cabeza, pero no pude moverme. El miedo me paralizó, y entonces todo quedó en silencio. Solo el olor permanecía, un recuerdo persistente de que aquella cosa seguía cerca.
Andrea y Tomás lograron encontrarme después de lo que parecieron horas. No sabíamos qué le había pasado a Lucas, pero decidimos no esperar a averiguarlo. La criatura todavía estaba cerca. El hedor lo delataba. Corrimos juntos, sin mirar atrás, con el sonido de las ramas rompiéndose a nuestra espalda. Llegamos al amanecer al límite del bosque, exhaustos y aterrados. No hubo rastro de Lucas. Los equipos de rescate nunca encontraron su cuerpo. Solo el rastro de un hedor espantoso que se perdía en la profundidad del bosque. Cada vez que cierro los ojos, aún puedo olerlo, sentir esa presencia oscura, ese ser que nos observaba desde la sombra. Y sé que, aunque escapamos aquella noche, algo de nosotros se quedó allí, en ese bosque, y algún día quizás vuelva para llevarse al resto. Los susurros de las rocosas. Me llamo Ethan y he pasado la mayor parte de mi vida explorando montañas. Siendo un montañista experimentado, he enfrentado tormentas, deslizamientos y temperaturas que podrían congelar a un hombre en minutos. Sin embargo, nada de eso me preparó para lo que vivimos en las montañas rocosas. Esta historia nunca la he contado fuera de nuestro grupo, pero siento que necesito sacarla de mi pecho, aunque apenas duerma desde entonces. Todo comenzó en un frío octubre. Junto a mis compañeros de escalada, Mark, el líder del grupo, Olivia, la experta en orientación, Ryan, nuestro médico, y Caleb, el bromista incansable, decidimos desafiar una de las rutas más aisladas en las rocosas, un lugar llamado Dead Man's Ridge. El nombre era solo una advertencia para los menos preparados, o eso creíamos. El clima estaba en nuestro favor, al menos al principio. El aire era limpio, el cielo despejado, y todo iba según lo planeado. Nuestro objetivo era escalar un pico poco transitado y descender en 3 días. Esa tarde llegamos a un claro ideal para acampar, rodeado por enormes abetos. Caleb hizo su típico comentario de que la zona parecía sacada de un cuento de hadas oscuro, y todos reímos, ignorando el escalofrío que acompañó sus palabras. Esa noche, mientras compartíamos historias alrededor de una fogata, un sonido nos interrumpió. Al principio, pensamos que era un alce o un oso en la distancia, pero había algo inquietante en aquel gruñido. Era profundo, gutural, como si proviniera de algo con pulmones inmensos. Olivia dijo que seguramente era un eco extraño, pero ninguno pudo relajar del todo. Más tarde, mientras todos dormían, me desperté con un crujido fuera de la tienda. Salí con mi linterna y vi algo que me heló la sangre. Unas huellas enormes, de unos 40 centímetros, marcadas en la tierra húmeda alrededor del campamento. Parecían humanas, pero eran demasiado grandes y las garras en las puntas no tenían sentido. Decidí no despertar a los demás. A la mañana siguiente, las pisadas habían desaparecido. El segundo día nos adentramos en la parte más difícil de la ruta. Dead Man's Ridge no era famosa por nada. Las paredes eran traicioneras y las pendientes parecían devorarte con un solo paso en falso. Mientras avanzábamos, Olivia encontró algo extraño. En una roca cerca del sendero, había marcas profundas, como si alguien, o algo, hubiese raspado con garras enormes. Intentamos racionalizarlo. Un oso, tal vez. Hacia el atardecer, alcanzamos una cueva que usaríamos como refugio. Mientras recogíamos leña, Ryan encontró más huellas en un claro cercano, y esta vez no estaban solas. Había ramas rotas, como si algo muy grande hubiese pasado por allí. Caleb trató de aligerar el ambiente con sus bromas, pero ninguno podía ignorar la tensión que se sentía en el aire. Esa noche, todo cambió. La temperatura había bajado drásticamente, y el viento traía un olor extraño, como a carne podrida. Nos acurrucamos en la cueva, pero alrededor de la medianoche, un estruendo nos despertó. Era un gruñido profundo, casi como si el bosque entero estuviera rugiendo. Mark fue el primero en salir con su linterna. Nos quedamos congelados cuando lo escuchamos gritar. Corrimos hacia él, y entonces lo vimos. A unos 20 metros, entre los árboles, estaba eso. Era una criatura enorme, de al menos 2,5 metros de altura, cubierta de un pelaje oscuro y denso. Sus ojos brillaban con un resplandor rojizo, y su aliento salía en nubes densas, como si estuviera furiosa. Era humanoide, pero su postura y las proporciones de sus extremidades eran antinaturales, como una caricatura grotesca de un hombre. Mark retrocedió, pero la criatura no se movió. Se quedó mirándonos, como si estuviera evaluando nuestra amenaza. Caleb, en un acto de pura desesperación,
lanzó una roca en su dirección. Fue un error. Con un rugido ensordecedor, la criatura se abalanzó hacia nosotros. Corrimos de vuelta a la cueva, donde intentamos bloquear la entrada con todo lo que teníamos. Durante horas escuchamos sus pisadas, gruñidos y respiración pesada justo fuera de nuestro refugio. Nadie se atrevía a hablar. Cuando amaneció, la criatura había desaparecido, pero la cueva estaba rodeada de más huellas y árboles arañados. Decidimos abandonar la expedición y descender lo más rápido posible. Sin embargo, mientras avanzábamos, parecía que el bosque entero conspiraba contra nosotros. Ramas caían, el terreno se volvía resbaladizo, y constantemente sentíamos que algo nos observaba. El último tramo fue el peor. A plena luz del día, escuchamos su gruñido una vez más cerca que nunca. Corrimos como nunca en nuestras vidas. Caleb tropezó y se torció el tobillo, pero no nos detuvimos. Mark y Ryan lo cargaron mientras Olivia y yo abríamos camino. Dejamos las montañas rocosas ese día. No hablamos mucho durante el viaje de regreso. Cada uno tenía la mirada perdida, intentando procesar lo que habíamos vivido. Mark, el más escéptico del grupo, fue el primero en sugerir que no volviéramos a esa zona. Nadie estuvo en desacuerdo. Hasta el día de hoy, no sé qué era esa criatura. Bigfoot. ¿Algo más antiguo y primitivo? Todo lo que sé es que nunca volveré a las rocosas. Mi nombre es Elías, y soy granjero en un pequeño rancho que heredé de mi padre, un hombre que siempre me enseñó a respetar la naturaleza y sus misterios. Mis días solían ser tranquilos, cuidando mis tierras y mis animales, pero nunca imaginé que una noche, en medio del silencio del campo, mi vida cambiaría para siempre. Todo comenzó una mañana cuando salí temprano a revisar el ganado. Caminé hasta el corral y noté un silencio extraño, pesado, casi palpable. Me acerqué despacio, y ahí fue cuando lo vi. Un par de ovejas destrozadas, sus cuerpos esparcidos y llenos de marcas de garras y colmillos. Había algo en esas heridas que me puso la piel de gallina. No era obra de un lobo o de un coyote, eso era seguro. Al principio pensé que era algún perro salvaje o un animal hambriento, así que reforcé las cercas y dejé mis herramientas cerca. Pero la siguiente noche, el silencio fue roto por un sonido desgarrador, como el de un animal agonizante. Corrí afuera, y al iluminar con mi linterna hacia los corrales, vi algo moviéndose entre las sombras. Era alto, demasiado para ser un perro o un coyote. Tenía una figura grotesca, erguida sobre sus patas traseras, como si fuera mitad animal, mitad humano. Ahí estaba, a unos metros de mí. Su pelaje oscuro y sus ojos rojos reflejaban la luz de mi linterna, y por un segundo sentí que ese monstruo, me observaba con una inteligencia que ningún animal debería poseer. Quedé paralizado, pero cuando dio un paso hacia mí, mi instinto de supervivencia me hizo retroceder. Apunté el arma que siempre llevaba para protegerme, pero el ser simplemente se escabulló entre las sombras antes de que pudiera hacer algo. Las siguientes noches no pude dormir, con el rifle siempre cerca de la cama. Cada amanecer encontraba más animales mutilados, como si esa criatura me estuviera provocando, empujándome a enfrentarlo. Finalmente, una noche decidí que ya había tenido suficiente. Preparé una trampa en los corrales y me quedé esperando, rifle en mano y la linterna lista. El tiempo parecía alargarse. Cada crujido o movimiento en la oscuridad me hacía dudar. ¿Estaba realmente preparado para enfrentarme a aquello que había destrozado a mis animales con tanta crueldad? Entonces, cerca de la medianoche, lo escuché. Pasos pesados, casi como si algo gigante se acercara. Respiré profundo y, de un salto, me levanté y apunté hacia el ruido. La luz de la linterna reveló su figura. La misma criatura, erguida, con esos ojos rojos que parecían arder en la oscuridad. Sus colmillos asomaban por la boca abierta, en una expresión que parecía una sonrisa burlona. Disparé. El sonido del rifle retumbó en la noche, pero la criatura apenas se tambaleó, como si la bala no le hiciera nada. Soltó un gruñido gutural y avanzó hacia mí. Sentí el terror apoderarse de mí, pero mis piernas no respondieron. Estaba frente a algo más antiguo que el hombre, una criatura que parecía hecha de puro odio y hambre. La criatura se detuvo a unos metros de mí y pronunció algo que nunca olvidaré. No estás preparado para lo que has desatado. Su voz era un susurro gutural, en un tono que parecía surgir desde el mismo inframundo. En ese instante, el terror me venció,
y salí corriendo hacia mi casa. Bloqueé la puerta y me encerré en mi cuarto, temblando, esperando el amanecer. Cuando por fin llegó el primer rayo de sol, salí a revisar los corrales, pero no quedaba nada. Ni una sola oveja, ni una sola huella. Era como si la criatura se hubiera llevado todo para recordarme quién tenía el control. Trabajaba como guardabosques en el Parque Nacional de Shenandoah, en Virginia. Mi turno de noche solía ser tranquilo, a excepción de alguna que otra llamada sobre campistas extraviados o animales rondando los campamentos. Pero una noche de otoño, cuando la niebla se cernía sobre los árboles como un velo fantasmal, algo rompió la rutina. Recibí un aviso por radio sobre un sonido extraño en una zona remota del parque. Una pareja que acampaba cerca del sendero Hawksbill Summit reportó gruñidos y movimientos entre los arbustos. Aunque los osos eran comunes, me intrigaba lo insistente que sonaban al describir algo que no se movía como un animal. Con mi linterna y rifle, me dirigí al lugar. El bosque parecía vivo, cada sombra danzando al ritmo del viento, cada crujido resonando como un eco de advertencia. Al llegar, la pareja me esperaba al borde del sendero, visiblemente aterrada. Es alto, como un hombre, pero con ojos que brillan como los de un gato, dijo la mujer. El hombre asentía frenético, incapaz de articular más palabras. Les pedí que regresaran al campamento y aseguré que investigaría. A medida que avanzaba, un olor extraño invadió el aire, como una mezcla de moho y sangre. Los árboles parecían más altos y la oscuridad más pesada. Entonces, lo vi, a unos metros, entre los arbustos. 2 ojos amarillos me observaban. No era un reflejo común, sino algo que parecía absorber la luz de mi linterna. Intenté acercarme, y fue cuando salió de entre las sombras. Era alto, encorvado como un felino listo para atacar, con un cuerpo que combinaba musculatura humana y extremidades que recordaban a un gato salvaje. Su piel parecía cuero desgarrado, y sus garras brillaban con un filo antinatural. Cuando rugió, el sonido era una mezcla de un gruñido profundo y un chillido que helaba los huesos. El rugido resonó en el bosque como una advertencia. Instintivamente apunté mi rifle hacia la criatura, pero algo me decía que una bala no sería suficiente. Su movimiento era desconcertante, fluido, casi elegante, como si cada músculo en su cuerpo estuviera perfectamente diseñado para cazar. Dio un paso adelante, y pude ver su rostro con mayor claridad. Era una máscara grotesca de humanidad y animalidad. Su mandíbula parecía humana, pero se alargaba como la de un depredador, y los colmillos sobresalían, brillando a la luz de mi linterna. Pero lo que más me perturbó fueron los ojos. No solo brillaban con intensidad, sino que parecían observar más allá de mi cuerpo, como si estuvieran leyendo mis pensamientos, mis miedos. Sentí un escalofrío recorrerme mientras la criatura se movía en círculos, rodeándome lentamente. Mi respiración era cada vez más pesada, y el olor a podredumbre llenaba el aire. Intenté hablarle, más por desesperación que por lógica. «No voy a hacerte daño», murmuré, aunque sabía que era una mentira. La criatura se detuvo, inclinando la cabeza como si hubiera entendido mis palabras. Y entonces, con una velocidad imposible, se lanzó hacia mí. Disparé, pero el retroceso de mi rifle apenas fue suficiente para darme un segundo de ventaja. La bala pareció impactar, pero no lo detuvo. Apenas lo hizo retroceder unos pasos, como si la herida no fuera más que una molestia. Corrí. El bosque se cerraba a mi alrededor mientras los gruñidos y las pisadas de la criatura me seguían de cerca. Tropecé varias veces, rasgándome las manos y las piernas con ramas y piedras, pero no me detuve. Sentía su presencia a mis espaldas, cada vez más cerca, el sonido de sus garras raspando contra el suelo como un metrónomo de mi muerte inminente. Llegué a un claro, donde el sendero se bifurcaba. Me detuve un segundo para recuperar el aliento, pero ese fue mi error. La criatura emergió de la maleza, apenas a unos metros de distancia. Esta vez, su rostro estaba aún más cerca. Su boca se abrió en un gesto que parecía una sonrisa, pero era cualquier cosa menos amistosa. En mi desesperación, recordé algo que un viejo colega me había contado. En este bosque, hay cosas que no entienden las armas, pero respetan el fuego. Con manos temblorosas, saqué un encendedor de mi bolsillo y prendí una rama caída. Las llamas crepitaron, proyectando sombras danzantes en los árboles. La criatura se detuvo, observando la llama con lo que parecía miedo. Por primera vez, retrocedió,
Aunque no apartó sus ojos de mí, aproveché el momento y empecé a agitar la antorcha improvisada, gritando como un loco. Finalmente, desapareció entre los árboles, dejando solo el eco de su gruñido en la distancia. Regresé al puesto de guardabosques esa noche, con las manos temblorosas y el rostro pálido. Informé lo sucedido, pero, como esperaba, nadie me creyó. Lo archivaron como un encuentro con un oso, a pesar de mis protestas. Sin embargo, sabía que lo que vi no era un animal común,